Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerios, así como toda aquella persona que vea a través del canal de YouTube o por medio de Facebook cada uno de los programas de Java Ministerios. Bienvenidos nuevamente al programa La Emuná del Creyente o La Fe del Creyente. Gratitud a Hashem porque miren, nos ha enviado un maravilloso clima el día de hoy y sobre todo la salud que les ha brindado y que me ha brindado a mí en lo personal. Gracias Hashem. Bueno, mis hermanitas y mis hermanos, antes de empezar, por supuesto, les envío la verajá a todos y a cada uno de ustedes y a quienes nos ven en Europa, el continente europeo, en Norteamérica, Sudamérica, en Centroamérica, así como aquí mismo en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, el estado de Tamaulipas y en toda la República Mexicana, a nuestros hermanos de Zumpango, mi hermanita Rosy, así como los de Capulúa, de Jalisco, y por supuesto no debe faltar mi hermano Mario de Texcoco, presente también. Un gusto y un placer estar con ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos con el programa porque está, ahora sí, muy bueno, porque vamos a seguir hablando de nuestro Adón Yeshua, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y con este subtema voy a cerrar el tema principal, que es Yeshua, el Mesías, ¿sí? Y precisamente el título que tiene es ¿qué significa que Yeshua sea el rey o nuestro rey? ¿Sí? Es algo muy importante para quienes vamos conociendo más del Maestro, sus enseñanzas, su instrucción, la misma instrucción, como se lo he dicho, que el Padre le dio a él para que nos lo hiciera saber a nosotros. Y bueno, entonces es un gran rey, un rey que hemos recibido por el trabajo que él vino a hacer y bueno, por ser el hijo del Eterno, nuestro Elohim. Hemos sido bendecidos realmente, primeramente, ahorita en este momento quienes hemos despertado, hemos respirado, nos hemos movido, hemos pensado, estamos hablando, tantas cosas que hoy Hashem nos ha dado, y gracias a quién, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que él fue un gran sacrificio el que vino a hacer a este mundo, ¿sí? A este mundo que él vino a decirnos quienes lo quisiéramos seguir, pero bueno, gratitud a Hashem porque hoy lo hemos seguido conociendo y estamos en el camino para servir a través de él. Bueno, iniciamos el programa y la primera lectura que les voy a leer es Apocalipsis, capítulo 17, versículo del 13 al 14, y dice así: estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es soberano, supremo y Rey supremo, o sea, Rey de Reyes en pocas palabras. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Efectivamente, y hoy hemos entendido que a través de la sabiduría que nos envía Hashem,
a través de nuestro Roé, que hizo un gran trabajo. Y el trabajo, uno de los más importantes fue cuando él mismo se encargó de la serpiente y toda vino y la remató. Claro que no se quedó conforme, ¿sí? Recordemos que vino a tentar al maestro cuando ya supo que ya estaba bautizado, que vino el Ruach y lo reconoció. Aún así quiso hacer las suyas, pero bueno, al fin la sabiduría que le dio su padre, ¿sí? Y que no permitió que transgrediera. Efectivamente, entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos o los elegidos, ¿sí? Y les puedo leer la primera de Pedro también, en capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, o sea, linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas, a la luz admirable. Efectivamente, nuestro Rey, nuestro Adón Yeshua, Él vino a romper ese velo que fue un alimento inicial para quienes empezamos a conocer, quienes venimos de la iglesia popular, y luego subimos a la cristiana, a la evangélica, y bueno, ahora conociendo la verdad. Bueno, fue un primer alimento, y que bueno, hoy hemos entendido y hemos sabido y reconocemos que la verdad está en la Torá. Y hoy sabemos que nuestro Don Yeshua vino a romper ese velo, vino a romper esas enseñanzas equivocadas, quizás de hombre, o mala interpretación del Tanaj o de la Escritura, ¿sí? Que le da un sentido del hombre, y hoy ya entendemos y sabemos que no es así, ¿sí? Entonces Él vino, rasgó ese velo, y ahora, como dice aquí, el último, nos han llamado de las tinieblas a la luz admirable, a Yeshua como nuestro Salvador y Rey, por supuesto, por la Torá, que es la luz. Es la luz. Y si seguimos esa luz, esa Torá, la Torá de verdad, y como lo decimos, una verdadera Torá, y la Torá, quienes permanecemos en Yeshua, voy a hacer ¿cómo le podría decir? Un ejemplo, por ejemplo, es un pasaporte inicial cuando vamos entrando a conocer la Torá, cuando entramos a ese pequeño alimento que va a ir quitando esas malas enseñanzas que nos dieron, esas enseñanzas de hombres, y que hoy realmente leemos en la Torá y más en nuestras porciones diarias de estudio diario de la Torá, y con las enseñanzas que nos da nuestro Roé, nuestro rabino, de martes de la Torá general. Y vamos, ese pasaporte lo vamos resellando
y resellando, y cuando ya realmente ese pasaporte ya rebasó los límites y ahora sí, como quien dice, adquirimos la nacionalidad o la identidad del pueblo de Elohim, ¿sí? Pero no es nada más de que salgo del evangelismo o salgo de la iglesia popular, no. Se los digo les doy testimonio, yo tengo 5 años y aún así sigo conociendo más. Las porciones diarias de Torah me van mostrando más enseñanzas distintas a las que conocí el año pasado, cuando inicié. Hoy ya tengo otra visión, otra luz, ahora sí, y maravillosa, una enseñanza más profunda, con más compromiso. ¿Por qué? Porque ya fuimos adquiridos, fuimos escogidos, fuimos elegidos, y nosotros deseamos permanecer en este pueblo, en el pueblo de Elohim, ¿sí? Muchos piensan que Yeshua sigue peleando con el Satán. No es así. Ya lo venció, ya venció a la serpiente. Ahora somos nosotros quienes peleamos contra el Satán. Yeshua ya lo hizo y ganó, ¿sí? Ganó. Y bueno, pues la serpiente no está conforme con que nos haya perdido, ¿sí? Él no está conforme con ello. Él sigue. Y es un vigilante y tiene muchos aliados que están a la acechanza de cada uno de nosotros, quienes hemos decidido transicionar, quienes decidimos entrar a ese desierto y ya salimos de ese desierto y seguimos, pero también sobre nuestros hijos, nuestras descendencias o nuestros nietos, ¿sí? Se tiene que pelear contra la mala inclinación de la carne, y con ello no permite que la serpiente, no permitimos que la serpiente ponga las garras en nosotros, si luchamos contra con esa inclinación de la carne, ¿verdad? Por supuesto. Y al quitarla, la quitamos de nuestras generaciones también, y como lo dijo en estas enseñanzas de Shabbat que han estado muy profundas, venimos de unas generaciones, tomo breves de enseñanzas de mi Roe. Tenemos herencias generacionales, y recuerdo hace años, 1 año, 2 años, no más de 2 años, Él nos hizo que hiciéramos un trabajo generacional y pusiésemos en una hoja qué fue lo que hicieron nuestros ancestros y qué de ello queda todavía en nosotros y qué es lo que tenemos que quitar, y que eso ya no le siga a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sí? Y es una manera de luchar contra la serpiente, porque él viene y hace su chamba, porque el tentador viene y acecha para así poder tener derecho legal a ir a los lugares celestes para reclamar ese derecho. Pero como se los he comentado, tenemos nuestro elocuente intercesor para abogar por cada uno de nosotros, por el hombre, pero hay que darle todos los argumentos para una buena defensoría ante tal o cuales acusaciones o transgresiones que hemos hecho efectivamente, pero hacemos teshuvá. Yeshua venció a la serpiente y con ello dio al hombre el poder para hollar
a las serpientes y a escorpiones. Efectivamente, nos corresponde a nosotros continuar ese trabajo, porque Él ya lo venció, ¿sí? Y en Lucas, en las cartas de Lucas, capítulo 10, versículo 19, ahí viene, se lo leo así: miren, les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Aquí les está hablando a quienes Él mandó, y ello involucra a nosotros porque ya conocemos a nuestro Machía, a nuestro Salvador. Nos corresponde seguirlo pisoteando, seguir quitando esas clipotes, esas cáscaras, como dice nuestro Roé, y no permitir que se adhieran, destruirlas, quebrantarlas, eliminarlas, y vean nuestras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, cómo hemos transformado nuestras vidas. Continúo con Juan capítulo 16, versículo 32 y 33, y dice: miren, viene el tiempo, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada cual por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Le he hablado de estas cosas, les he hablado de estas cosas, para que en mí tengan shalom, paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Efectivamente, Él venció el mundo. Y la verdad, le tocó lidiar, y desde pequeño. ¿Sí? Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista, y a partir de ese momento fue cuando inició su preparación para ir al mundo de la carne, ¿sí? O sea, enrolarse con las personas, hablarles y decirles lo que el Padre envía. Y también recordemos que en lo espiritual, porque acuérdense que echaba demonios del hombre, los expulsaba, ¿sí? Y quien lo tentó en todo fue la serpiente. Yeshua se acercó a multitudes también, se sentó a la mesa con personas impuras, recordemos. Los espíritus impuros que Yeshua expulsaba del hombre lo enfrentaban, pero sabían quién era Yeshua y la autoridad que tenía. ¿Sí? Recordemos cuando esos espíritus que salieron y que se fueron los puercos, ¿qué le dijeron? Pues, ¿a dónde nos vamos? Damos oportunidad, adelante. También fue a las sinagogas, ¿sí? Y se admiraban a la sabiduría que él tenía, cómo les hablaba, porque también les hablaba con autoridad, ¿sí? Entonces nuestro don Yeshua venció esos dos mundos, el de la carne y el espiritual, porque recordemos que él tenía muchos seguidores, tenía multitudes, gente, ¿sí? Donde llegaba se abarrotaba, porque querían escucharlo, pero pocos eran los escogidos, ¿sí? El Rey está sentado a la derecha del Padre. Yeshua
hizo pública la derrota de Satán y destruyó todas sus obras. Desafortunadamente, como se los acabo de comentar, cuando caemos, cuando permitimos, cuando abrimos esa puerta, es cuando vienen los secuaces de Satán y van y le chismean y ya, oye, pues, ¿sabes qué? Necesito derecho legal de Héctor porque esto y esto y esto y esto. Pero ¿cómo no? Y si yo hago mi trabajo, aquí estoy, Baruch Hashem. ¿Sí? Y si no hago mi trabajo, no estuviera aquí. Si no hubiera hecho mi trabajo. Satanás es la contraparte de Micayahu y de Gabriel. ¿Por qué? Recordemos, acabamos de pasar a las enseñanzas de Bereshit, el Sefer Bereshit, donde Vayera, acabamos de leer Vayera, ¿qué dice? Se le apareció o se les presentó en ese momento, ¿quién es? Abraham y a Sara. Sí, recordemos, no me voy muy largo, no me voy a extender. Estaba Abraham parado esperando. Hashem dijo, no, hoy te voy a dejar descansar porque es tu tercera de circuncisión. Mas sin embargo, Abraham, él estaba de pie como un guerrero, esperando transeúntes para poderles hablar de su Dios. En ese, recordemos que venían los 3 ángeles. Ya sabemos a qué vinieron. Vinieron a darle una noticia a ambos, tanto a Abraham y a Sara, pero también venían los que se quedaron, otros 2, ¿sí? Que fueron con Lot, también. ¿Qué fueron a hacer con Lot? Pues a sacarlo también, sacarlo de Sodoma y Gomorra. O sea, ¿por qué? Porque de Lot iba a salir el rey David, de sus muy dentros, el rey David, y por supuesto del rey David, nuestro Adón Yeshua. Entonces, ¿qué vinieron a hacer esos ángeles? A dar buenas nuevas, a dar buenas noticias, a continuar el trabajo de darle vida al hombre, que permaneciera aquí. ¿Y qué hace el enemigo, el Satán? Lo adverso, lo contrario. ¿Qué es? La muerte espiritual, las ataduras, las amordazaduras, el encadenamiento, la muerte física, también por las consecuencias del pecado, la iniquidad. Sí, porque recordemos que todos tenemos un término, una fecha para que seamos llamados a dormir, pero a veces Hashem no permite que nos perdamos y nos recoge antes. No cumplimos a veces el propósito, ¿sí? Pero es porque no quiere que ya nos perdamos, que ya no quiere que la serpiente ponga las garras sobre uno. Yeshua salió del Padre y el Satán fue creado. Entonces, más poder tenía Yeshua. Yeshua es el Rey de Reyes y el Satán el príncipe de este siglo. Micayahu, o Miguel, Gabriel, ellos y el Satán fueron creados, ¿sí?
y jamás que exista en nuestro pensamiento. Y para aquellas personas también que nos ven y que están conociendo, sobre todo ellos, quienes están conociendo de Yeshua, no de Jesucristo, de Yeshua. Hay que reconocer que nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach, tiene un nivel mucho mayor, superior que Satanás. Pero está en nosotros, como se lo he dicho. Porque Él vino a hacer su chamba, Él vino a hacer su trabajo. Nos corresponde a nosotros continuarlos. Así como Moshe inició ese trabajo, nuestro Mashiach lo continuó y lo culminó en ese sacrificio. A nosotros tenemos la obligación de valorar ese gran sacrificio y continuar las enseñanzas que Él nos dejó a través de la Escritura. Yeshua, como se lo dije, es nuestro intercesor, ¿sí? Ante quien va y nos acusa, que es el Satán. Entonces, nuestro Rey de Reyes, nuestro Adón Yeshua, hay que valorar todo eso que Él hizo por nosotros. Ahora, permítanme hacerles una reseña breve de una historia. Y aquí habla sobre por los méritos de un padre, es bendecido su hijo. El padre hizo un acuerdo con una persona. Ahorita les van a ir escuchando la historia y se van a dar cuenta quién es. Y él cumplió ese pacto, ¿sí? Y aparte el joven fue bendecido materialmente también por la herencia que dejó su abuelo, ¿sí? Se la leo. Dijo David: ¿acaso todavía hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo haga con él merced por causa de Jehonatán? De la casa de Saúl había un siervo que su nombre era Sibá, quien fue llamado ante David, y preguntó el rey a él: ¿tú eres Sibá? Y respondió: tu siervo. Entonces dijo el rey: ¿acaso no ha quedado alguno de la casa de Saúl para que yo haga con él merced de Dios? Fíjense la pregunta que hizo el rey David. Bueno, no era rey, perdón. Acaba de morir Saúl. La pregunta que hizo: ¿acaso no ha quedado aún alguno de la casa de Saúl para que yo haga con él merced de Elohim? Y respondió Sibá al rey: aún queda un hijo de Jehonatán, lisiado de los pies. Le dijo el rey: ¿dónde él está? Y respondió Sibá al rey: he aquí, él está en casa de Mahir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David a la casa de Mahir,
hijo de Amiel de Lebodar. Vino Mefiboset, hijo de Jehonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro y se posternó, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y dijo David: No temas, porque yo haré contigo merced por causa de Jehonatán tu padre, y te devolveré todos los campos de Saúl tu padre, que era su abuelo, y tú comerás pan siempre de mi mesa. ¿De dónde comemos nosotros? De la mesa del rey. Comemos buen pan, buen vino y buen aceite. Continúo. Se posternó Mefiboset y dijo: ¿Qué es tu siervo para que te dirijas a un perro muerto como yo? ¿Por qué dices palabras? Porque ya habían muerto, ya habían matado a su padre, bueno, a su abuelo Shaul, a su padre Jehonatán y a sus hermanos, y quedaba él nada más. Continuó. Entonces llamó el rey a Sibá, mozo de Saúl, y le dijo: todo lo que era de Shaul y de toda casa y de toda su casa ha dado al hijo de tu señor. Lo labrarás, le labrarás la tierra, tú y tus hijos y tus siervos. Realmente los siervos eran los siervos de Mefiboset, ¿sí? Porque él tenía siervos. Continúo. Traerás la cosecha y será para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, mientras que Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa. Y Sibá tenía 15 hijos y 20 siervos, y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que me has ordenado, mi señor el rey, a su siervo, así hará tu siervo. Pero Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Eso lo dijo el rey David. Mefiboset tenía un hijo pequeño que su nombre era Mija. Todos los que moraban en la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Entonces Mefiboset habitó en Jerusalén, porque a la mesa del rey siempre él comía, y él cojeaba de sus 2 pies. Esa historia la encuentran en la segunda de Samuel, en el Tanakh, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Aquí había hecho un pacto entre
Jehonatán y el rey David. En ese tiempo el rey David no era rey todavía, ¿sí? No era rey. Era cuando Saúl lo anduvo persiguiendo y Jehonatán habló bien de David porque era el escogido y le dijo a su padre pues, que era también un escogido de Hashem, ¿sí? Y tenía buena amistad Jehonatán con David, y sí fue y le dijo que lo andaba persiguiendo. Tenían planeado matarlo y lo andaban persiguiendo, y él fue y lo puso al tanto a David, que no era rey, ¿sí? Y esa parte del pacto la encontramos en la primera de Samuel, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Se lo leo. Entonces juró de nuevo David y dijo: sabe bien tu padre que yo he hallado gracia a tus ojos, y habrá dicho para sí, que no sepa Jehonatán, para que no se entristezca. Recordemos que tenían esa amistad, Jehonatán y David. Pero ciertamente vive el Eterno, y viva tu alma, que hubo un paso entre mí y la muerte. Cuando supuestamente ya habían firmado el pase de paz entre Saúl y el rey David, pues ya no lo persiguió, pero de repente le entró otra vez esa de volver a perseguir a David. Fue cuando le aventó esa lanza, no le dio a David, y recordemos que se escapó. Por eso dice en esta última parte que hubo un paso entre mí y la muerte, porque esa lanza iba directamente a David, ¿sí? A David. ¿Y cómo se acordó el rey David ahora sí, como rey, de eso que había pasado? Porque a pesar de que el rey Saúl lo anduvo persiguiendo, cuando supo cómo murió el rey Saúl, tremendo, cómo lo mataron y cómo le cortaron la cabeza y qué hicieron con sus hijos, se entristeció, pero no se olvidó de ese pacto que había hecho cuando lo salvó varias veces Jehonatán a David. Y este es el más perdón, una alarma. Y jamás se olvidó el rey David. Jamás se olvidó de eso que había hecho, ese pacto, y se acordó, y por eso mandó llamar a un siervo del ya difunto rey Saúl, y sí le dijo que estaba ahí ese hijo de Jehonatán, y lo mandó traer. Entonces, por eso, por los méritos del Padre, fue bendecido
y comió en la mesa del rey, ¿sí? Así nosotros también somos bendecidos y comemos en la mesa del rey gracias a Yeshua, gracias a Machías, ¿sí? Hay una pregunta que no contestó David, y es esta: ¿qué es tu siervo para que te dirijas a un perro muerto como yo? Eso lo dijo el hijo de Jehonotán, Mifoset. Y esa respuesta la encontramos en la primera de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Y David y Jehonotán conciertan un pacto de amistad, ¿sí? Ahí la encuentran en esa parte. Conciertan un pacto de amistad. O sea, como tú hiciste por mí, así yo voy a hacer por ti. No se olvidó, en ese tiempo David no era rey, como se lo dije. Y tantas oportunidades que tuvo David para acabar con Saúl. Recordemos que también el Tanakh ahí viene. Una ocasión, rodeado con sus escoltas, sus guardias, el rey Saúl se le ocurrió hacer sus necesidades fisiológicas a una cueva, y en esa ocasión el rey David estaba escondido, se andaba escondiendo precisamente de Saúl, ¿sí? Ahí tuvo oportunidad de acabar David al rey Saúl. Sin embargo, David sabía que Saúl era ungido, ¿sí? Y muchas ocasiones, otra ocasión también, recordemos que le cortó una parte del talit a Saúl, no se dio cuenta, ¿sí? Pero David respetaba, a pesar de que lo que le hizo Saúl, con más ahora que cumplió. Le digo, nosotros somos bendecidos por Yeshua, por el mérito de Yeshua, ¿sí? Dios no hizo el pacto con nosotros directamente, sino por medio de Machía, porque lo que hacemos con Hashem solamente nosotros son votos, y que se pueden cumplir también. Recordemos las enseñanzas de nuestro Rodé, ¿sí? Que se pueden cumplir esos votos. Dios lo hizo como el Rey de Reyes, y nosotros creemos y estamos en ese pacto por medio de la sangre del Mashiach. Si creemos en Yeshua, que Él es el profeta, para que podamos oír a Hashem. También en el sacerdote, para que podamos hablar con Hashem, porque tenemos un sacerdocio para podernos acercar al Padre. Y Rey también tenemos, para que podamos caminar con Hashem, y ese Rey es
nuestro don Yeshua. ¿Sí? Y le leo esta última, que es Hebreos, capítulo 10, versículo 16 al 19. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay ofensa por el pecado. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua. Amén. Porque Él puso, dice, pondré mis leyes pondrá sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestras conciencias. Eso lo decimos todos los días. Shema. ¿Sí? Entonces, nuestro don Yeshua fue profeta, fue sacerdote y es el Rey de Reyes. Espero haya sido de bendición este cierre, y le mando la verajá a todos y a cada uno de ustedes. Shalom.